Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de cuándo estén viendo este vídeo. Es el primer vídeo de mi canal, de La Casa de los Planos, y no es una reseña, no es un ejercicio de literatura creativa, es un artículo, es una forma de hacer en vídeo un artículo que ya podéis encontrar en mi página www.franciscotamaral.es colgado y que no obstante voy a hacerlo también en este formato vídeo para quien le cueste un poquillo más leer o le apetezca simplemente escucharlo y verlo sin más. Podéis comentar tanto en mi página como en este vídeo de YouTube. Bien, antes que nada diré que en los artículos intentaré hablar un poco de cómo crear, de cómo escribir, y en este primer artículo pues voy a hablar de cómo escribir, cómo hacer personajes y no será un artículo único puesto que es muy complejo el tema de los personajes e intentaré ahondar en una pequeña mecánica, una pequeña herramienta que yo suelo utilizar a la hora de crear los personajes. Bien, esta herramienta proviene de uno de los juegos de rol, seguramente el juego de rol más conocido, que es Dragón y Mazmorras, todos lo conoceréis. Y puedo decir también que es muy conocido esta herramienta. Lo que pasa es que no se suele aplicar evidentemente a la hora de escribir, pero a mí me viene muy bien y espero que os venga muy bien a vosotros. Estoy hablando del alineamiento. El alineamiento es una forma de hacer referencia a el punto en el que los personajes se alinean respecto a dos ejes. Uno es el eje del bien y del mal y otro el eje de la ley y el caos, el orden y el caos. Bien, respecto al primer eje, el eje del bien y del mal, un personaje puede posicionarse en uno de tres puntos. Estos son los antagonistas, el bien y el mal, y la neutralidad, ¿no? Que es un punto intermedio y que puede ser, bueno, puede tener una tendencia ligeramente hacia uno de los dos lados, pero no ser marcadamente extremo ni tanto en bien como en el mal, lo cual entraría dentro de eso, neutralidad relativa. Dentro de la ley y el caos, el orden y el caos, pues también están esos tres ejes, el orden o ley, el caos y la neutralidad como un punto intermedio. Bien, cabe decir que en este juego, en Dragón y Mazmorra, el bien y el mal son algo muy delimitado. Es decir, el bien puede ser incluso criaturas vivas, o sea, muertos vivientes, alzados por la mano del mal, lo cual es algo que tú puedes llegar a tocar. El mal no es tan relativo, tan filosófico como es en la vida real. Por lo tanto, no quiero que esto se ha tomado como algo más como una herramienta, como algo definitivo para definir un personaje, ni mucho menos, pero nos puede venir bien para de alguna manera ir encasillándolo sin que esto nos sirva como un cliché y a partir de ahí ir desarrollándolo a base de preguntas, el por qué son así, el por qué tienen esta tendencia hacia un punto dentro del eje del caos o del orden y dentro del bien o del mal. Bien, cuando nosotros cruzamos estos dos ejes, pueden salir hasta 9 alineamientos diferentes. Estos 9 alineamientos se conforman, como ya he dicho, de cruzar de estos ejes y van desde de 1 hasta 9. Son pues legal bueno, legal malvado, legal neutral, neutral bueno, neutral malvado, neutral puro y caótico bueno, caótico malvado o caótico neutral. Eh, Antes de entrar en cada uno de estos alineamientos que podemos ver representados poco a poco poniendo imágenes de personajes más o menos conocidos de literatura, sobre todo de cine también y de series. Diré, bueno, más o menos lo que es cada punto de eje, ¿no? Una persona legal, digamos, que en cierto modo acepta las normas, cree que las normas son importantes dentro de una sociedad, tiene conceptos asumidos como el concepto del honor hasta cierto punto, ¿no? Y suele decir la verdad, suele entender que es importante la sinceridad, etcétera, ¿no? Y bueno, la persona caótica pues cree que es más importante valores más subjetivos, cree que es mucho más importante la libertad por encima digamos, la seguridad a nivel de la sociedad. Y bueno, respecto a también suelen ser personas, o sea, los caóticos suelen ser personas también más irracionales que se dejan más llevar por las pulsiones y pues bueno, pues por el corazón, digamos.
Y las personas malas o buenas, bueno, ya hemos dicho que en el juego del que proviene es una cosa más clara y ya depende de cómo queramos enfocar al personaje. Pero una persona malvada es una persona egoísta que busca su beneficio por encima de cualquier otra cosa, que piensa sobre todo en sí mismo y no en los demás, a la que los medios le son más o menos, le resbalan más o menos y le importan mucho más lo que va a conseguir a cambio. Y sin embargo una persona buena, una persona que es bastante más empática normalmente, que tiene unos principios, unos valores muy diferentes y que se centran más también en los demás, aparte de sí mismo. O sea, no significa que una persona buena tenga que ser tonta, ¿no? Incluso en estos mundos de los que proviene este tipo de forma de encasillar a los personajes. Y bueno, ya me estoy haciendo un poco un lío. Pasamos a hablar de cómo son más o menos los personajes cuando se cruzan, ¿no? Estos dos ejes. Personajes legales buenos son personajes que tienden a pensar, a creer que el honor en las normas son necesarias en la sociedad, pero sobre todo porque son una forma de llegar a conseguir el bien, y el bien de alguna forma, pues también al pensar que es menos disruptivo, acepta mejor estas normas. Por lo tanto son, no sé, personajes como Superman o, ¿qué diría yo? Goku también sería seguramente legal bueno. Y bueno, suelen ser pues sí, los más buenazos, aunque no del todo, puesto que también se deben un poco a ese orden, ¿no? Digamos que dentro de esa rama de los buenos, los neutrales buenos podrían ser considerados a priori los más buenos, puesto que no le importa tanto el que prime que haya un orden, que haya unas leyes, como que haya una libertad, una importancia del individuo sobre el grupo. No obstante, lo que más le importa pues es eso, el bien. El caótico bueno suele ser un personaje que da mucho valor a esta individualidad, a esta forma de poder hacer las cosas a su modo y no tanto encorsetado por normas. Pero un personaje que su fin es el bien. Lo que pasa es que no acepta tanto la forma de hacer las cosas que se le imponen. Un personaje, por ejemplo, en el neutral, bueno, que hemos dicho antes, podría ser Tani de la saga Dragonlance, y cualquier personaje así de fondo bueno, independientemente de la tendencia hacia el ley o el caos. Es decir, que pueda aceptar algunas normas porque crea que son importantes y sin embargo a otras le parezcan demasiado restrictivas. Y el caótico bueno, por el típico ejemplo, pues por ejemplo Robin Hood, ¿no? Se enfrenta a la ley cuando la ley cree que realmente antes que buscar la justicia, el bien, está lastrando más bien eso, ¿no? Después Legal Neutral es un personaje que se ata mucho a su concepción del orden, de las leyes, de lo establecido, de las costumbres. No es bueno, no es malo, pero considera que es la mejor forma de que todo vaya bien, y suele ser una persona bastante, en ese aspecto, bastante inflexible. Después todo esto, recordad que os estoy diciendo que esto varía independientemente de cada uno. Pues bueno, un personaje puede ser legal neutral por varias razones, no solo, o sea, no tiene por qué ser todo igual, ¿no? Después daré algunos ejemplos. Neutral puro es una personaje, digamos que de lo más cercano a lo que la mayoría de la gente a priori es. Bueno, podemos encontrar personas de todo tipo, ¿no? Ya estoy diciendo que esto no se debe, que esta herramienta es precisamente eso, y no es una forma de definir filosóficamente conceptos tan complejos, ni mucho menos. Así que pretendo que solo la cojáis desde ese punto. En neutral puro, una persona pues que se debe digamos, una reciprocidad. O sea, su forma de relacionarse con el mundo es tal como el mundo le trata, y normalmente una persona neutral pues va a responder así. Cree que bueno, las normas pueden estar bien, pero realmente no las juzga, o sea, las cuestiona bastante más que un legal. Tampoco es tan reaccionario ante las normas, como reacciona de una manera
tan mal ante las normas como un personaje caótico, y bueno, ante el bien o el mal, pues también lo cree más relativo. Un personaje neutral puro, pues suelen ser todos los animales, imaginamos, son neutrales. Y por ejemplo, Bárbol, del Señor de los Anillos, vemos que es un personaje que reacciona, no se inmiscuye tanto en lo que está ocurriendo hasta que no le afecta, al conjunto del resto de ents. Caótico neutral es un personaje que tiende a malentenderse como un loco, ¿no? Un caótico neutral no tiene por qué ser un loco, pero sí que es verdad que si pues no le importan tanto las normas, sobre todo su libertad, el complacer sus pulsiones sin necesidad de hacer mal a nadie, pero tampoco de ir buscando el bien. Entonces es un personaje muy libre, que hace lo que quiere, cuando quiere, sin caer en pisar a los demás. Caótico neutral, pues puede ser ya Sparrow perfectamente, un caótico neutral puede ser, ¿qué diría yo? Eh, bueno, eh, un legal malvado típico es, por ejemplo, Darth Vader, es, por ejemplo, Vito Corleone, cualquier personaje normalmente que tenga una serie de valores, principios a los que se deba, eh, pero no, o sea, pero sean de alguna forma malvados en fondo. Por ejemplo, la ley del más fuerte es muy de aceptarla de un personaje muy de tipo malvado, ¿no? Puesto que acepta que lo más importante es ser capaz de imponerse. Eh, por ejemplo, los valores de Vito Corleone, pues en la familia, en el orden, a quien te deben, el respeto, son propios de alguien legal. Sin embargo, eh, su, su fondo es malvado, aunque él protege a su familia, realmente hace cosas viles, ¿no? Entonces son personajes legal malvados así de ese estilo. Suele estar muy relacionado con instituciones, con jerarquía, como todos los personajes legales. Un personaje neutral malvado es el personaje normalmente más vil. Más vil porque es puramente egoísta y busca su bien sin más. ¿No? Un personaje que puede aceptar algunas normas, puede aceptar ciertas leyes si le benefician, puede sobre todo jugar con ellas. Y mientras a él pues, le favorezcan, tal como estoy diciendo, ¿no? Cualquier tipo de personaje caza recompensa, o no sé, o persona que esté ahí jugando siempre a los juegos de poder, pero en su beneficio y que acepte unas normas y que le dé la vuelta para que le beneficie. Ese personaje suele ser en neutral malvado. Y bueno, el personaje caótico malvado pues suele ser una persona que hace lo que le apetece, cuando le apetece, como le apetece, mientras que le beneficie y se deja llevar a lo mejor un poco más por pulsiones. Normalmente pues tiende a ser menos, puede ser muy calculador, porque el Joker podríamos decir que es calculador y siempre es caótico, es muy caótico. De hecho en el Joker se ve mucho, en la filosofía del Joker está queda muy intrínseco, ¿no? Esa, el caos. Sí, le da mucho valor. De hecho, en muchos cómics él habla de ese concepto, ¿no? Y le tiene mucho aprecio y el orden pues le parece un poco ridículo. Está muy cerca de la locura. El caos es, junto con el mal, pues muy disruptivo. Entonces son los personajes suelen ser más disruptivos, que menos se les ve venir y de los que te puedes esperar pues cualquier cosa. Ahora bien, en la página he dejado en el artículo que está relacionado con este vídeo, he dejado una serie de ejemplos en relación a un personaje vamos, se me fue ocurriendo cuando lo fui escribiendo, que es un chico, un matemático, que trabaja en un chino repartiendo pues, esos rollitos de primavera, pollo con pavo y pues todo lo que venden a los chinos, ¿no? Comida china. Y llega un momento en el que bueno, pues va a entrar para coger uno de los pedidos y repartirlo y escucha hablar a su jefe al otro lado de la puerta sobre algo ilícito, ¿no? Pues droga, algo de una paliza, cualquier historia, vamos, imaginámonos eso. Imaginémonos, el ejercicio es imaginarse cómo reaccionaría este personaje dependiendo de un alineamiento u otro en esta situación, en este contexto. ¿Reaccionaría igual un personaje legal malvado con un personaje caótico bueno? Pues sería una reacción totalmente diferente. Esto es lo que planteo. Planteo una serie de preguntas que podéis leer
y os pueden hacer ver cómo el alineamiento es una buena herramienta para que nosotros hagamos preguntas una detrás de otra y podamos darle profundidad, ¿no? Una tridimensionalidad a nuestro personaje que lo hace más interesante. Así que bueno, espero que leáis el artículo, espero que os guste y nada, podéis comentar todo lo que queráis, podéis preguntarme lo que queráis también. Yo ya lo puse cuando publicité, digamos, la web por primera vez. Yo soy escritor novel, ni más ni menos, no, evidentemente pretendo escribir más y mejor y pretendo aprender más pero no pretendo impartir clases de ninguna forma, solo os doy las ideas que yo manejo, las herramientas que suelo utilizar y pretendo sobre todo aprender de esto, o sea que toda vuestra aportación, vuestras ideas son bienvenidas. Le daré el valor que merecen y cualquier comentario que me hagáis pues intentaré contestarlo yo en persona, tanto en los enlaces de YouTube como en mi página, ¿no? En www.franciscotamaral.es, que espero os suscribáis para que os lleguen todas las novedades. Y también normalmente no hablo tan bien como escribo, que es un poquito mejor que hablo, a este canal de La Casa de los Planos. Así que nada, espero que os sea provechoso, que le deis vuelta, que utilicéis esta herramienta, que intentéis utilizarla a la hora de crear personajes y que nada, que os ayude, que os haya aportado algo y ya sabéis, decirme algo. Si tenéis alguna curiosidad, pues nada, encantado, un placer y espero volver a veros. Así que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches.